Luego de lo que yo pensaba que sería un atraso, Apple ha lanzado la versión RC, es decir, la versión final de iOS 26.4, y por lo menos en mi iPhone Air ocupó unos 8.46 GB, así que sin duda alguna es bastante pesada porque trae pues, todas las cosas y las nuevas funciones que la compañía ya te he mostrado aquí en el canal. Pero pasemos ahora a hablar sobre cuál es el número de versión para comprobar de que en efecto estamos en esta versión final de iOS 26.4. Así que cuando toco aquí puedes ver que no aparece ninguna letra a la derecha de estos números, lo que confirma de que en efecto es la versión final que estaremos viendo muy pronto de iOS 26.4. Aunque estamos en esta versión final de iOS 26.4, Apple ha hecho varios cambios y ha traído algunas funciones bien interesantes, y la primera es que ahora el sistema de poder detectar canciones y poder identificarlas utilizando el atajo aquí cuando lo tienes en el centro de control, ahora funciona cuando no tengas conexión a la internet. Obviamente pues aquí mientras estoy hablando pues es un poquito difícil poder mostrarlo, pero puedes ver de que en efecto está trabajando este sistema para poder detectar cuál es la canción. Pero aquí te estaré mostrando encima de lo que estoy hablando cómo sería que funciona, cómo escanea una canción. Y entonces cuando no, pues como pueden ver que no tiene conexión a internet, estoy prácticamente en el modo de avión, te voy a mostrar cómo cuando lo cambio los datos vas a poder ver que ahora te estará mostrando cuál es la canción que identificaste cuando no tenías internet. Probando esta función en vivo aquí, es mejor tener la aplicación de Shazam instalada en tu dispositivo, ya que anteriormente no me funcionaba, y cuando instalé la aplicación pues sin duda alguna pudiste ver que en efecto llegó esa notificación de una canción que se encontró cuando no tenía acceso al internet. Es posible que se tarde un poco, aquí lo hice otra vez y todavía no me llegaba la notificación de que se encontró exactamente esa canción. Ya veremos si durante el video mientras estoy grabando, aquí puedes ver justo, te lo acabo de decir, esto parece que fue en vivo, en efecto fue en vivo, puedes ver que ha aparecido esta canción que traté de encontrar, que sería una de Bad Bunny, para que puedas ver de que en efecto sí está funcionando. Como esta es la versión final de iOS 26.4, Apple nos muestra el listado de las nuevas funciones y los cambios, y una sorpresa para muchas personas es que esta versión pues mejora, que lo estás viendo en inglés, pero en efecto sí estará trayendo una mejoría cuando escribes en el teclado bastante rápido para que sea un poquito más preciso. Una vez más es un poquito difícil probarlo aquí porque tengo que probarlo, ¿verdad?, durante los próximos días, etcétera. Así que déjame saber acá abajo en la sección de comentarios si has tenido problemas utilizando el teclado durante las pasadas betas y como ahora con esta versión final si notas alguna diferencia. Aunque es un poquito difícil decir si he tenido problemas con la precisión del teclado cuando escribo rápidamente, en efecto en las pasadas betas, hace como unos días, pude hacer esta captura de pantalla en la que puedes ver de que las teclas aquí están en blancas. Anteriormente se ponía todo en blanco, que era prácticamente imposible de escribir, pero ahora solamente son estas de abajo. No sé si es un problema de mi iPhone Air, pero es algo que he tenido un problema constantemente, así que sí, ya veremos si con esta versión final pues esto se resuelve o no. Otro cambio que vemos en esta cuarta beta es para los países donde se requiere una verificación de edad para bajar ciertas aplicaciones o ver cierto tipo de contenido, pues Apple, en vez de pedirte que subas una foto de tu identificación, algo que para nada es privado, pues Apple lo que está utilizando es cuánto tiempo ha tenido tu cuenta, cuánto tiempo la has estado utilizando, para determinar entonces cuál es tu edad. Y aquí puedes ver de que en efecto pues ha visto de que esta persona lleva utilizando la cuenta por mucho tiempo, y Apple puede determinar que tiene más de 18 años para entonces pues obviamente pues poder mostrar o poder permitirle que la persona pueda bajar aplicaciones para adultos. Algo que encontramos en esta versión final es lo que te he contado durante las pasadas betas, que se suponía también que llegara con iOS 26.3, y es la función de poder reenviar notificaciones a otros dispositivos que no sean solamente el Apple Watch. Y aquí Apple está diciendo de que en efecto están añadiendo el sistema para que esto funcione, para que los desarrolladores pues puedan comenzar a utilizarlo obviamente, pero que esto no está disponible en esta versión de iOS 26.4, sino que lo estaremos viendo en otras futuras versiones de iOS 26, así que se supone que es algo que estará llegando con el lanzamiento de iOS 26 en algún momento, quizás antes de septiembre, pero en efecto no estará llegando con iOS 26.4, pero debemos de recordar que esto solamente estará aplicando a la Unión Europea. Algo que también sucedió esta semana fue el lanzamiento de la primera versión de seguridad de rápido lanzamiento, con la versión de iOS 26.3.1 paréntesis A, es un nombre bastante largo, pero esto es algo que ya hemos visto ya anteriormente, te lo había mostrado aquí en el canal, de que estos serían como unas pequeñas actualizaciones de seguridad para no tener que esperar hasta el lanzamiento oficial de alguna versión, ¿verdad?, final, ya sea de iOS 26.4, iOS 26.5, sino que le permita a Apple poder hacer lanzamientos para mejorar la seguridad de los dispositivos de las personas. En cuestión de lo que mejoró, esto sería una vulnerabilidad que se encontró en cómo es que se procesa el navegador de tu dispositivo prácticamente,
el contenido que se muestra, por ejemplo, en Safari o en otros navegadores. Así que no te preocupes si instalaste esta versión, pues será una bastante corta o perdón, pequeña para poder disfrutar de esta mejoría de seguridad. Hablemos ahora de otras noticias que sucedieron durante los pasados días, y es que como Apple se encuentra celebrando su 50 aniversario, pues Tim Cook ha hecho varias entrevistas y en la más reciente él prácticamente desmintió el rumor de que decía de que él se estaría retirando o alejando de Apple durante la primera parte del 2026, y él simplemente dijo que es algo que es simplemente un rumor, de que él no se puede imaginar una vida sin Apple. Y una vez más, pues el análisis que algunas personas han estado haciendo es que a pesar de que Tim Cook sin duda alguna se estará retirando en algún momento porque ya está bastante mayor, lo que estaría pasando es que quizás él estaría pasando a ser algún miembro de la junta de directores de Apple, así que no se estaría desligando 100% de Apple, sino que no sería el jefe de la compañía, el CEO, así que ya veremos qué estará pasando. Pero en cuestión de cómo, ¿verdad?, interpretando cómo es que funciona Tim Cook y cómo es que opera, yo creo que este no se estará yendo de la posición de CEO mientras Donald Trump sea el presidente de Estados Unidos, porque lo conoce muy bien, sabe cómo manejarlo, pero quién sabe, ¿verdad? Obviamente todo puede pasar, pero todo lo que yo me imagino es que no estará pasando durante el 2026. Otra noticia que también sucedió durante los pasados días es que un alto ejecutivo de la compañía enfocado en los dispositivos domésticos de la empresa se fue a trabajar a la compañía de Aura, o esta compañía que se dedica a hacer anillos inteligentes, y según el reporte pues estaba trabajando en esta pantalla inteligente de Apple que se supone que llegara hace un tiempo, pero se atrasó por también pues el atraso del nuevo y mejorado Siri, porque se suponía que utilizara este poder de Siri dentro de este dispositivo para el hogar. Pues al parecer esta persona yo creo que se cansó de esperar por parte de Apple, o le dieron alguna bonificación para irse a esa otra compañía. Pero en efecto lo que debemos esperar durante los próximos meses es que veamos el lanzamiento de esta pantalla inteligente, que se supone que sea como un iPad con una bocina que vas a poder tener en la cocina de tu casa o por ejemplo en otro lugar, para que puedas interactuar con ella, ver tus fotos, pedirle cosas, etcétera. Pero una vez más, como depende del nuevo y mejorado Siri, pues esa es la razón por la cual este dispositivo todavía no ha llegado. Así que es una pena que Apple siga perdiendo ejecutivos dentro de la empresa, así que seguiremos bien pendientes para ver qué estará pasando en el futuro y si este dispositivo llega pronto o no. Finalmente hablemos de cuándo estaremos viendo el lanzamiento oficial de iOS 26.4, y es que como tuvimos esta versión RC en el día de hoy, no me sorprendería que estemos viendo un lanzamiento oficial en algún momento durante la semana que viene, seguramente el lunes. Pero cuando analizamos un poquito de mayor evidencia, Apple lanzó esta semana los nuevos AirPods Max de segunda generación con varias mejoras interesantes, pero cuando vemos aquí la letra pequeña, cuando vamos al App Store, a la tienda de Apple, para poder conocer un poquito más, estos mencionan de que estos audífonos tienen estas funciones específicas y que estarán funcionando una vez entonces con los dispositivos con iOS 26.4, y como estos audífonos estarán llegando el mes que viene, pues se supone que ya los dispositivos tengan iOS 26.4, así que es por esa razón que seguramente ya la semana que viene estaremos viendo este lanzamiento con varias de las nuevas funciones que te he contado aquí en el canal. Así que sigue esperando un video con todos los cambios y nuevas funciones una vez lance la versión oficial. Y con ese último detalle te he contado todo lo que se ha encontrado hasta ahora en esta versión RC de iOS 26.4. Obviamente durante los próximos días te estaré contando más detalles y descubrimientos que sean en esta versión final, así que sigue pendiente al canal y suscríbete si todavía no lo has hecho. Ya estamos muy cerca a los 100,000 suscriptores, así que aprieta el botoncito acá abajo para que seas parte de esta comunidad. Gracias por ver este video, nos estaremos viendo en el próximo. Hasta luego.